Una sustancia que es literalmente la piedra angular de nuestra civilización. Es el componente principal de todo, desde autopistas y pistas de aterrizaje hasta edificios y puentes. Hoy, en Maravillas Modernas, el concreto. Maravillas Modernas. 110.000 toneladas de concreto se usaron en la construcción del Seattle Kingdom en 1976. Su enorme techo de concreto abarcaba casi 3 hectáreas y pesaba 25.000 toneladas. Diseñado como un estadio multiuso, actuaba como un paraguas gigante, protegiendo a sus ocupantes del inestable clima del noroeste del Pacífico. El Kingdom se convirtió en punto de referencia del centro de Seattle y por la durabilidad del concreto de su estructura se esperaba que resistiera el paso del tiempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Pero no fue así. A la dinamita le tomó escasos segundos demoler lo que había tomado años diseñar y construirse. Una mañana de domingo del mes de marzo del año 2000, el concreto del Kingdom fue volado en pedazos mediante una rápida serie de detonaciones. Los 40.500 metros cúbicos de concreto hicieron implosión en un abrir y cerrar de ojos. Cuando uno observa la implosión del Kingdom de Seattle en el momento de su demolición con dinamita, uno se pregunta, ¿por qué? Solo usamos el edificio durante 30 años. Pues sucede que nuestras necesidades superaron la estructura. Con el correr de los años, el Kingdom había recibido algunas extensas renovaciones, pero su resistencia y durabilidad nunca se había puesto en tela de juicio. A finales de los años 90, cuando fue vendido el equipo de fútbol americano de Seattle al nuevo propietario, se le garantizó un nuevo estadio. Eso selló el destino del Kingdom. No significa que los materiales de concreto se hayan dañado. Es el mismo caso de muchos otros edificios que se han demolido para abrir paso a nuevas estructuras necesarias para la comunidad. Esto ha sido así durante siglos. Con el transcurrir del tiempo, el desarrollo y uso del concreto es el que ha hecho posible todo esto. El concreto es un material compuesto, una piedra artificial que se hace con arena, piedra molida, agua y cemento. Cada uno de sus ingredientes es esencial, pero es su composición química lo que hace posible el concreto. En la industria del concreto, el cemento es al concreto lo que la harina al pastel. Si el concreto nace del cemento, entonces el cemento nace de la cantera. Se trituran enormes rocas y peñascos hasta reducirlos a grava irregular. En la fábrica de cemento estos se muelen hasta convertirse en un polvo fino, que en su gran mayoría es caliza. Después se le agregan pequeñas cantidades de calcio, silicio, hierro y aluminio. A este material se le conoce con el nombre de crudo y está listo para ser procesado en un inmenso horno cilíndrico de cocción. Un moderno horno de cocción tiene 90 metros, el largo de un campo de fútbol. Es la pieza de equipo con movimiento propio más grande del mundo y también una de las más calientes. El crudo es introducido por la parte superior del horno. Al rotar el horno, el material va descendiendo a zonas progresivamente más calientes, en las cuales adquiere temperaturas de 1483 grados centígrados, derritiéndose parcialmente. Bajo este calor intenso, las moléculas se rompen y se recombinan para dar paso a un nuevo componente con apariencia granulosa llamado clinker. Una vez frío, el clinker se mezcla con una pequeña cantidad de yeso y después se muele en forma de polvo superfino conocido como cemento Portland. Recibió ese nombre porque recordaba las piedras de la isla de Portland, Inglaterra. El cemento de Portland es lo que une todos los elementos.
Para crear el concreto, el cemento se mezcla con agua hasta formar una pasta que cubre la superficie de los ingredientes finales, arena y piedra picada, conocida como agregado. Cuando el agua se mezcla con el cemento, comienza la hidratación, un proceso químico en el que pasa de un estado muy plástico y líquido a un estado más sólido. Es mediante ese proceso que se combinan la arena, la grava y el cemento hasta formar una masa dura. El concreto se ha convertido en parte importante de la civilización moderna. Vemos concreto todos los días, caminamos sobre aceras, conducimos por autopistas y trabajamos en edificios, y todo es de concreto. Incluso hay casas de concreto. El concreto es la base de la civilización. El concreto es tan antiguo como moderno. La historia de unir materiales es tan antigua como la del hombre prehistórico que al abandonar las cuevas comenzó a construir sus refugios. Usó lodo y barro para rellenar las fisuras entre las piedras y protegerse del viento y el frío. Posteriormente, los asirios y babilonios usaron barro mezclado con paja. La paja dio rigidez estructural al material de barro aglomerado a su alrededor y permitió que éste fuera modelado. Los egipcios usaron cal y yeso, un material rico en sulfato de calcio, para crear un material que se endurecía aún más. Es posible que los egipcios usaran piedra caliza triturada para vaciar ciertas formas pequeñas que luego usarían en sus edificios y monumentos. Sin embargo, ellos no descubrieron el concreto que nosotros conocemos, que es mucho más fuerte. Los griegos mejoraron el producto. Tiempo después, los romanos perfeccionaron un cemento que producía estructuras de extraordinaria durabilidad. Debemos retroceder al Imperio Romano y reconocer el ingenio de los romanos. Creo que los acueductos fueron quizás su mejor y mayor obra. Fue gracias a las cenizas de los volcanes que se desarrolló el concreto romano. Esa ceniza volcánica llegaría a ser conocida como puzzolana. Es un polvillo muy fino que es muy bueno para el concreto porque tiene mucha área de superficie. Cuando mezclaron la puzzolana y se disponían a usarla en las paredes, vaya sorpresa que tuvieron. De pronto obtuvieron un material que se ponía duro bajo el agua. La puzzolana fue el ingrediente clave de lo que se conocería como concreto romano. Fue esencial en la construcción del Panteón. El Panteón es un edificio con una planta circular de 30 metros de alto. Tiene una cúpula que mide 43 metros de diámetro. A cualquier ingeniero le parecería bastante grande. ¿Cómo lo lograron? Es un enorme espacio abierto con un solo techo en forma de cúpula. Y lo construyeron hace 2000 años. La ingeniería romana se desarrolló mucho en cuanto a carreteras, transporte de agua y materiales. Aprendieron específicamente a manejar el concreto. Mientras que los mejores ejemplos de arquitectura romana siguen en pie hoy en día, sus conocimientos de arquitectura se perdieron al desaparecer su imperio. Se olvidó el control de calidad en la fabricación de concreto. Es así de sencillo, perdieron la receta de cómo controlar la calidad de su producto. Durante la Edad Media, los arquitectos europeos se concentraron mayormente en la construcción de castillos y catedrales con enormes piedras en vez de concreto. Solo se produciría un verdadero descubrimiento 1800 años después de la caída del Imperio Romano, cuando el químico inglés John Smeaton llevó a cabo un experimento. En 1756, Smeaton se encargó de la reconstrucción del faro de Eddystone, que se encontraba en un estado de constante deterioro. Él usó algunas fuentes reales y efectivas de arcilla y piedra caliza. Tomaba estos materiales y los cocinaba o quemaba para hacer un material llamado cal hidráulica. Utilizó este material para hacer los ladrillos de argamasa que necesitaba para el faro. No era un material extraordinario, pero podía usarse bajo el agua. Creo que fue un momento determinante.